Plata, doctor en Ciencias Naturales por la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata también, profesor asociado interino por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Catamarca. Bajo su responsabilidad ha estado la dirección de 2 proyectos de investigación financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Tiene participación como investigador en 8 proyectos financiados. Asimismo, cuenta con publicaciones en revistas científicas con referato, publicación de 9 capítulos en libros, también publicación y exposición en 35 congresos y jornadas nacionales e internacionales. Es copresidente de la Red Argentina de Valoración y Gestión Patrimonial de Cementerios y presidente de la red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí en este coloquio. Una pequeña aclaración sobre el título del trabajo, pero bueno, igualmente es correcto, digamos, estar dentro de esta mesa de panteones comunitarios. Porque si bien uno puede pensar que se prestan a confusión, a ver, estos son los cementerios de la colectividad judía que precisamente tienen el mismo concepto que hablaba recién la colega, o sea, sin ser pueblos originarios, pero tienen el mismo concepto de que son cementerios de una colectividad que pertenece, digamos, que están asociados, tienen los mismos principios de asociación y crean y administran su propio cementerio. Por lo tanto, digamos, el concepto de comunitarios se aplica, y es más, las propias colectividad judía habla de la Keilah o comunidad, ¿sí?, judía en cada uno de los casos. Bien, voy a tratar de hacer un pequeño resumen del trabajo porque tiene varios aspectos diferentes. A ver, esta es Argentina, todos ya saben dónde queda, en el sur de América, ¿sí? A ver, los 2 cementerios en los cuales trabajé, uno que fue para mi tesis doctoral hace varios años ya, es en la ciudad de La Plata, ¿sí?, donde la colectividad judía, la ciudad de La Plata es una ciudad relativamente moderna, tiene la siguiente característica. Cuando la ciudad de Buenos Aires en 1880 pasa a ser Distrito Federal de la Argentina, se decide fundar una ciudad de la nada, o sea, sería la primera ciudad fundada desde sus cimientos, construida desde sus cimientos, para cumplir una función administrativa, similar a lo que pasó 100 años después, o 90 años después en Brasilia, en Brasil, ¿sí? La Plata se funda en 1882 y la colectividad judía llega, ¿sí?, está a 10 kilómetros del Río de la Plata, tiene un puerto que es el de Berisso, y la colectividad judía que llega de Europa, la migración judía, es la migración judía de finales del siglo XIX, principios del XX, que va a llegar a toda América a través de la organización sionista del Barón de Hirsch, de la Asociación de Colonización Judía, que llegan a Canadá, Argentina y a otros países de América. El cementerio que estoy trabajando ahora, con el cual, digamos, la idea es un poco establecer algunos elementos comparativos, por eso también se empieza a trabajar, pero en este caso es sobre el tema ritual y cómo se ve manifestado en los elementos materiales del cementerio. Queda en la provincia de Catamarca, donde actualmente vivo, a unos 1200 kilómetros de distancia de la ciudad de Buenos Aires. A diferencia de la ciudad de La Plata, donde pudimos establecer un origen específico de la colectividad de la Keilah judía, ¿sí?, con esta inmigración tanto de judíos ashkenazí de Centro Europa como sefaradíes de Alepo, y la colectividad en La Plata va a ser una colectividad mixta, en muchos casos en los distintos países donde por cuestiones de ritual, la parte, digamos, los provenientes de Europa Central, los judíos ashkenazí, tienen diferencias rituales con los sefaradíes, por lo tanto van a tener cementerios diferentes. En estos 2 casos, en estos 2 cementerios comunitarios, tenemos juntas las 2 ramas, sefaradí y ashkenazí.
La ciudad de Catamarca tiene más de 300 años de fundación, es una ciudad colonial, por lo tanto, el arribo de las primeras colectividades judías no tenemos el dato certero, no hay datos históricos, porque si llegaron en la época de la colonia, obviamente no estaban permitidos, pero seguramente hayan llegado como nuevos cristianos o como criptojudíos en ese sentido, entonces no tenemos información. Y la primera información de llegada de los judíos es a través de los documentos que estamos investigando ahora en distintos repositorios con la creación del cementerio. Una característica de las colectividades judías es que establecen en primer lugar su cementerio y a partir del cementerio generan los recursos para hacer una asociación mutual casi siempre. Digo casi siempre porque en La Plata sucede un caso particular que es que primero se crea la asociación y después el cementerio. Pero en el resto de los casos de Argentina, incluido Catamarca, lo primero que aparece es el cementerio y a partir de la administración del cementerio se genera la asociación de socorros mutuos y la asociación mutual de la propia colectividad. Por la documentación que encontramos, los primeros registros en Catamarca datan de 1930 con la creación y la aparición, digamos, nos aparecen los documentos de la creación de la Asociación Israelita Sefaradí de Catamarca, ¿sí?, en 1931, donde aparecen mencionados en la aprobación de la personería jurídica la intención de construir un cementerio. Justamente el cementerio es de 1931 y lo que podríamos llamar la tumba cero, la primera tumba, es de ese año. O sea que se crea el cementerio con la necesidad específica de enterrar a sus primeros muertos en la comunidad, en esta keilá de Catamarca. Aparentemente ese es un dato que tengo que comprobar, pero sería un desprendimiento esta keilá de una comunidad judía que está a 200 kilómetros en otra ciudad que es San Miguel de Tucumán, ¿sí?, una provincia que está al norte de la ciudad de Catamarca. Ahora, ¿por qué dije que era un cementerio mixto? Porque en la década del 50, y esas documentaciones, a ver, tenemos la certeza porque en la actualidad los que manejan el cementerio son ashkenazis, o sea, judíos centroeuropeos. Ahora voy a mostrar también otros elementos que son típicamente centroeuropeos, pero no tenemos, a ver, y sabemos que es en el año 56 que pasan a formar parte de una asociación mutual nacional, que es la Asociación Mutual Israelita Argentina, y ahí aparecen los ashkenazis, pero no tenemos la documentación todavía, nos falta revisar algunos archivos para constatar este punto. Bien. Se me ha hecho un poco largo la parte histórica, pero es para ponerlos en contexto. Ahora, en líneas generales, ¿de dónde partimos para esta investigación desde el punto de vista teórico? A mí me gusta mucho y sigo mucho a un autor que es Pierre Bourdieu, y hace varios años establecimos a partir de los conceptos de Bourdieu, establecimos esta idea de los modos tradicionales funerarios, que son, en líneas generales, los modos de hacer socialmente aceptados, que no son discutidos por la comunidad, ¿sí?, y que con algunas variaciones temporales, pero que siguen, digamos, a través del tiempo, completando los diferentes rituales y las formas de hacer socialmente aceptadas. Lo asociamos específicamente, estos serían los rituales y los elementos que se van dando a través del tiempo para la cuestión funeraria en las colectividades judías. ¿En qué consisten estas costumbres funerarias? Bueno, voy a tratar de hacer una breve síntesis del ritual funerario. ¿Y por qué hablamos de funerario y no solamente de cementerios? Porque pensamos que el patrimonio funerario tiene que incluir todos los rituales que comprenden desde el momento de la muerte o previos a la muerte, ¿sí?, hasta después de la muerte, lo que sucede en los cementerios como vestigios materiales en ese sentido. Entonces, dentro del judaísmo existe una tradición muy importante que es la de la Shebra Karushá, o las sociedades santas, que son un grupo de personas piadosas que se ocupan de todo lo que tenga que ver con acompañar a los deudos o al buen morir antes del fallecimiento de la persona que va a fallecer, acompañándolo con los rezos, con lo que en el catolicismo sería las confesiones de los pecados. Bueno,
acompañar a la familia también en todo ese momento de pasaje, y una vez que se produce el deceso de la persona, son los encargados del tratamiento ritual del cuerpo. ¿En qué consiste ese tratamiento? El lavado del cuerpo y el amortajado con telas de lino. ¿Sí? Luego el cuerpo es enterrado. La costumbre judía es que se entierra el cuerpo amortajado directamente en tierra, lo cual choca con algunas reglamentaciones de cerca de fines del siglo XIX en Argentina, donde a partir de las epidemias de fiebre amarilla y de cólera se impone por ley el hecho de inhumar en cajones. ¿Qué hacen las comunidades judías? Los ashkenazí taladran, hacen agujeros en el cajón para conciliar esa cuestión de que el cuerpo tome contacto con la tierra, y los sefaradíes son bastante más drásticos. En el momento de cerrar la tumba, aparecen un hacha misteriosamente que no se sabe de dónde y rompen la tapa del cajón y lo tapan inmediatamente. Bien, una vez que el cuerpo es amortajado, está lavado y amortajado, se lo vela toda una noche, ¿sí? El cuerpo tiene que ser, por cuestiones higiénicas, enterrado lo antes posible, o sea, se lo vela el tiempo, hoy en día el tiempo legalmente necesario, e inclusive a cajón cerrado, a caja cerrada en los funerales, en los velorios actuales. Van al cementerio, hay algunas cuestiones interesantes que solamente pueden cargar. A ver, el féretro es cargado por los familiares hasta el lugar de inhumación. Y, por ejemplo, en el caso del padre o de un hombre, los hijos no pueden cargar el cajón, pero en el caso de la madre sí pueden cargar el cajón los hijos, porque, para decirlo en forma coloquial, la madre sí se tiene certeza de que son los hijos. El padre no se sabe si son los hijos realmente. Entonces, son pequeñas cuestiones rituales que hasta pueden resultar graciosas dentro de la cuestión del dolor que puede provocar. Bueno, el cuerpo se pone en la tierra y, como les decía recién, se entierra directamente en tierra. La costumbre judía, el ritual judío, establece que el cuerpo no se puede exhumar. O sea, una vez que se enterró, tiene que permanecer por los siglos de los siglos. Esto viene de una costumbre del judaísmo que es, o de una idea del judaísmo y de la Edad Media, que es el día que resuciten los justos, si movieron el cuerpo del lugar, ¿cómo va a ser el alma que está en el jardín del Edén para cuando tenga que volver a resucitar para encontrar su cuerpo? ¿Sí? Solamente se permiten dos formas de inhumación, que es cuando el cuerpo pasa de un cementerio no judío a uno judío, y de uno judío en cualquier parte del mundo a un cementerio judío en Israel. ¿Sí? Esos son los dos casos permitidos solamente de exhumación de los restos. Si no, la tumba en los cementerios judíos es en tierra y a perpetuidad. Bien, una vez que se realiza el acto fúnebre, donde los familiares y los amigos van tirando tierra, e inclusive ustedes habrán visto, los que hayan tenido la oportunidad de ir a un cementerio judío, cuando se hace la visita se dejan piedras sobre la tumba. Eso tiene, por lo menos la explicación que me han dado es que viene de las épocas de los judíos en las zonas desérticas, donde la única forma de enterrar el cuerpo es cubrirlo con piedras. Estamos hablando de las zonas desérticas de Sinaí, etc., ¿sí? De los 40 años bíblicos, en todo caso, vagando por el desierto. Y la costumbre de poner una piedra es, mantener la tumba en condiciones para que siga existiendo. Entonces, cada vez que uno pasaba por una tumba, se dejaba una piedra como para que la tumba perdurara mucho tiempo. ¿Sí? Bien, en líneas generales, eso es una gran síntesis, un gran resumen de los rituales funerarios judíos. Bueno, existían en la antigüedad los rituales de la rasgadura de las vestiduras, de los deudos, o sea, como señal de duelo. Antes de enterrar el cuerpo, los familiares se rompían la ropa y se guardaba el luto, y eso es una cuestión
sí importante, y que ahora la vamos a ver por qué para este trabajo, que es los periodos del luto. Hay un periodo de un mes donde se considera que el alma se desprendió del todo del cuerpo, y después al año la finalización del luto. Todo esto lo menciono y ahora, ¿por qué? Porque, y adelantando un poco las conclusiones, cuando vamos al cementerio y vemos las fechas en que se colocan las placas en las tumbas, son al mes, ¿sí?, y al año. O sea, en realidad al año se suele colocar el monumento funerario como señalización de finalización del luto, ¿sí? Una vez que van al cementerio y que se termina, vuelvo a la parte del entierro, las personas salen, pero como se considera que la tierra del cementerio es tierra contaminada por la muerte, se lavan las manos. Por lo tanto, en cada cementerio judío, en la entrada, al lado de la entrada, existe una fuente, un grifo o algo donde las personas puedan lavarse las manos, ¿sí?, en forma ritual. E inclusive dentro del cementerio existen, este es el plano del cementerio de La Plata, que tiene dos secciones. Una sección antigua, que esta es la de 1911, y esta que fue una ampliación de 1964. Y fíjense, hay una cuestión interesante, la comento ahora, que es esta sección, esta parte, es la que crearon los judíos que emigraron a principios del siglo XX de los guetos y de las ciudades donde estaban, digamos, en Europa Central, vivían en condiciones de encierro. Y si uno ve los cementerios de los guetos de Polonia y de distintas ciudades centroeuropeas, una tumba estaba al lado de la otra. Fíjense lo que pasa, reproducen su cementerio, lo reproducen exactamente igual, una tumba al lado de la otra. Y fíjense qué pasa a partir del 64. Aparece un diseño previo con una suerte de circularidad, una cuestión importante. Esto está reflejando, y esto surgió en las encuestas que hicimos cuando hice mi tesis doctoral, está reflejando el ingreso de una corriente que se llama el judaísmo reformista, que está relacionada con la independencia de Israel en el año 48. O sea, fíjense cómo una cuestión política, ideológica, religiosa, cambia y queda plasmada en la estructura de un cementerio. ¿Sí? ¿Y qué es lo que nos refleja eso también? En el centro de esta estructura, en esta plazoleta central, hay unas placas en conmemoración a los mártires y caídos en las guerras de independencia de Israel, y en la parte vieja del cementerio, o en la original, el monumento comunitario funerario, el único que hay y que está en casi todos los cementerios judíos, es el recordatorio de la Shoah, del homicidio por parte del nazismo, de la masacre de 6 millones de judíos. Bien, después aquí estaría la entrada principal, aquí al costado la fuente, por aquí unas oficinas administrativas, y después también hay toda una serie de espacios donde se puede realizar todo el lavado ritual del cuerpo, el amortajamiento, etcétera, todo lo que tiene que ver con el ritual. Por lo tanto, hay elementos del ritual que quedan plasmados en el espacio funerario. Bueno, fíjense, una característica en común que tienen los dos cementerios es que están incluidos o están construidos dentro de los cementerios municipales de la ciudad. ¿Sí? Aquí estamos, el de La Plata son 2 hectáreas, y este grande es el panteón o el cementerio municipal de La Plata, que este es de 1911 y el de La Plata es de 1887. Esta es una vista general de una de las secciones de la parte antigua del cementerio judío de La Plata, y aquí tenemos el monumento a la Shoah, ¿sí?, en el cementerio, en la parte antigua. Fíjense cómo se ven las tumbas una al lado de la otra, y esta es la placa que les decía, los mártires y caídos en la guerra de independencia de Israel. Fíjense que la visibilidad inclusive es diferente. Otra cosa interesante de cómo el ritual y las costumbres van quedando plasmadas: existe
dentro del judaísmo un concepto que es el de los temem, los impuros, que son las prostitutas y los suicidas, que son, a ver, las prostitutas no tanto, pero el suicidio está considerado, bueno, como pecado capital, obviamente. Tienen un castigo eterno, ¿sí? Todos los que son, y los proxenetas, o sea, todos los que cometen actos que son sancionados por la comunidad, son sancionados digamos, durante la vida, pero también en la eternidad. ¿Qué pasa con los impuros? Se entierran en contra del muro y mirando hacia el muro. Entonces uno cuando va al cementerio puede decir, en esa zona, en ese lugar están, ¿sí?, las personas, a modo de ejemplificar, mira, si te suicidas, si haces algún pecado capital, si haces algo que vaya en contra de las normas socialmente establecidas, etc., vas a tener hasta un castigo eterno de ser visibilizado en el cementerio en un espacio particular. Bien, este es el cementerio de la comunidad de Catamarca, que es mucho más chico, pero esencialmente tiene los mismos elementos. Una cuestión más, dentro del cementerio de La Plata y dentro del cementerio de Catamarca, se reproduce algo muy antiguo. No les voy a dar la explicación ahora, y si la buscan en internet y leen a los rabinos ortodoxos, no son, digamos, irían en contra de todo lo que son las elementos que tiene, toda la lucha que hay ahora contra el patriarcado y el feminismo, por la explicación de la segregación por géneros que hay en los cementerios. O sea, así como lo había en las sinagogas, a ver, la explicación que da un rabino es que la mujer expresa su devoción a Dios y su espiritualidad haciendo las labores de la casa, no necesita ir a la sinagoga, ¿sí? Los hombres sí pueden ir a la sinagoga a rezar, etc. Y eso se observa que, por ejemplo, en el cementerio de Catamarca tenemos una sección de hombres y una sección de mujeres, y una sección de niños e impuros. Vuelvo al de La Plata. En el de La Plata, ¿cómo se manifiesta esto? Una línea de hombres, una línea de mujeres, una línea de hombres, una línea de mujeres. Por lo menos en la parte antigua del cementerio. En la parte moderna ya, con el reformismo, no aparece esa cuestión ritual. Bien. Bueno, esta es una vista general, como no tengo muchísimo más tiempo. Y esta es la última particularidad como para mostrar en esta exposición, que es en el cementerio judío de Catamarca no aparece un monumento a la Shoah, o sea, a la masacre al asesinato de los 6 millones de judíos, pero sí aparece, y esto es lo que me da la presencia de la porción ashkenazi, o de la fracción ashkenazi dentro del cementerio, que es una placa, un monumento por el levantamiento del gueto de Varsovia, ¿sí? Que fue un hecho épico, fue en la calle, o sea, inclusive hay una novela de Leonuris, un autor que se llama Mila 18, que narra el levantamiento de los judíos del gueto de Varsovia en 1943, y fue la primera vez en la Segunda Guerra Mundial, previo a Stalingrado, que una división alemana es derrotada en un combate por una tropa irregular, inclusive. O sea, por el alzamiento de los propios judíos que estaban siendo llevados del gueto de Varsovia a los distintos campos de exterminio. Bueno, eso es en línea general. Algunos detalles más están en la presentación escrita, y me voy a tomar un segundito para, ya que hoy se mencionó, aquí está la dirección de correo electrónico de la red iberoamericana, ¿sí? Ese es el correo electrónico mío. Está aquí abajo, quedó la dirección, el blog de la red. Y ya que hago el aviso parroquial, ya que tengo información privilegiada, hoy o mañana a la mañana más tardar vamos a lanzar la convocatoria para la 20ª reunión que va a tener lugar este año en la ciudad de Málaga, del 11 al 16 de noviembre. Quienes quieran participar están invitados, y las convocatorias, las bases van a estar publicadas en el blog de la red, y si no, envían un correo y se los reenviamos. Bueno, muchísimas gracias por su atención.
pues muchas gracias, y quienes estén interesados, no sé si alcanzaron a tomar nota, si no, pues bueno, se puede ver directamente con Luis la dirección y los correos. Pasamos a la sección de preguntas. Invitamos a Ana María que pase, por favor. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Buenas tardes. ¿No se oye? Bueno. No sé. Bueno, a ver, ¿sí se oye? Sí. Pues esta es como que para el doctor y también para la ponente. Es acerca de qué tan agresivo es que la comunidad que no es judía, y en este caso que no son descendientes de los pueblos originarios en Coyoacán, pueda ser para el resto de la comunidad. En el sentido de que no pueden ser sepultados en este espacio, pues están apegados a los usos y costumbres, como que los vecinos, la gente que llega a vecindarse, ya llega con esa certeza de que el panteón es comunitario y que es utilizado para las familias fundadoras del lugar. Entonces ellos como que van buscando sus propios espacios. A veces se casan con gente nativa del pueblo y entonces eso ya como que les da derecho para adquirir un lugar dentro del cementerio. Realmente no se ha presentado alguna situación de controversia a gran escala, porque pues ya queda como una certeza de que la gente que se avecina pues tiene que plegarse a esa forma de organización comunitaria a donde llega a vivir. Lo mismo pasa con las fiestas patronales. Antes los vecinos que llegan como que de repente les cuesta trabajo asimilar ese jolgorio de cohetes, de fiestas,